Colombia está cambiando. En 1985, Colombia tenía 2.2 millones de personas mayores, lo que representaba un 7% de la población total. Para 2015, el número aumentó a 5,2 millones, un 10% de la población total. Y para 2050, Colombia tendrá más de 14 millones de personas de 60 años o más, lo que representará un 23% de la población total proyectada para ese año. Asimismo, el grupo de personas de 80 años o más se incrementa de 184.000 en 1985 a 3.1 millones para 2050. Es decir, que pasa de ser el 8% de esta población al 22% en el mismo periodo de tiempo. A partir de la década de 2020, Colombia será una sociedad en proceso de envejecimiento. Este no será geográficamente homogéneo. Las zonas urbanas, y dentro de ellas las ciudades más modernas y desarrolladas, tendrán un proceso de envejecimiento más acelerado. Pero, ¿cómo está envejeciendo la población en el país? ¿Estamos preparados para enfrentar esa realidad? ¿Cuáles son los retos que hay que asumir? Estas preguntas fueron el origen del estudio Misión Colombia Envejece. Su objetivo es analizar el proceso de envejecimiento en el país, sus perspectivas para el periodo 2015-2050 y dar luces sobre medidas y acciones a tomar por parte de las personas, de la sociedad y del Estado. Pero tal vez lo más importante que puede lograr Misión Colombia Envejece es que usted se haga una sola pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi vejez? En 2015, alrededor del 23% de la población en edad de jubilación recibe pensión. Y si todo sigue como está, en 2050 el 85% de las personas mayores de 60 años no tendrá pensión de jubilación. En cuanto a las mujeres, a 2015 el 15% de ellas tiene pensión. Las personas poco saben del sistema pensional colombiano y su funcionamiento. Yo nunca pagué pensión porque pues por ahí en el campo nunca se usa eso, no se oye. No se usaba pensiones ni nada de eso. No obligaba, el gobierno no obligaba a los que lo solicitaran a uno para trabajar, para pagarle uno ni pensiones ni nada de eso. Yo no tengo pensión porque he pasado toda la vida en la guerra. En el trabajo tengo ese beneficio, pero personalmente no cotizaría. Yo pues lo hago porque en el trabajo pues tengo el beneficio, pero no. ¿Y usted ya está pensando en su pensión? Más del 30% de las personas de 60 años o más y el 7% de los mayores de 80 años aún trabajan. Pues a mí me toca trabajar porque no tengo quien me ayude. Me toca seguir adelante. Pese a la informalidad laboral y a los bajos ingresos de las personas mayores, sus aportes económicos son cruciales en el presupuesto familiar, ya que el 24% de las personas mayores asume la totalidad de los gastos de la vivienda, un 34% se encarga de los gastos de la ropa y el 61% responde por una o más personas. Me toca trabajar a mí, ¿sí? Así esté enferma, así me duela lo que me duela, me toca que ayudarle a aportar algo a mis hijos para que salgan adelante, o si no, ¿cómo van a hacer para poder suplir todos los gastos? El 72.5% de los hombres mayores de 60 años y el 84.3% de las mujeres mayores que trabajan en las zonas urbanas está en la informalidad. El 10% de los hogares colombianos puede ahorrar. Todos mis ahorros los he gastado en mis hijos porque la plata no alcanza. Hay que pagar arriendo, hay que pagar alimentación, hay que pagar el estudio. Ellos están pagando su universidad, consiguieron el trabajo, pero la plata no les alcanza. Entonces yo voy a tener que ayudarlos para que terminen sus estudios, o si no, ¿cómo se va a hacer? Principal manera en que los colombianos se preparan para la vejez es invirtiendo en la educación de sus hijos, de modo que en el futuro ellos puedan apoyarlos económicamente.
Yo digo que qué frustración para los que pensaron tener hijos para que los cuiden, cuando en este mundo moderno los hijos terminan su colegio y se van de la casa. Uno de los principales instrumentos de ahorro para la vejez es la casa propia. Esta representa el 75% del total de activos de los hogares. Claro, es esencial prepararse uno para tener una casa, porque igual llegar viejo y pagando arriendo y trabajando, ya no reciben a la gente de 45 para adelante, ¿no? Ya toca, y en eso también pues ahorro para comprarme mi casita más adelantico. ¿Y usted ya ahorra para la vejez? El 94% de la población colombiana está asegurada en salud y el 95% de las personas mayores pudo acceder a servicios de salud cuando lo necesitó. Con los medicamentos que me da la EPS no he tenido ningún problema, siempre me han atendido bien. Eso sí, desde que he tenido mi EPS me han dado bien mis medicamentos y todo. Sin embargo, poco se hace a lo largo de la vida por llevar un estilo de vida saludable, y este comportamiento se mantiene en la vejez. Por ejemplo, solo el 18% de las personas mayores hace ejercicio físico regular y el 22% de las personas aún fuma. Las personas mayores de 60 años creen que su estado de salud no depende de su estilo de vida ni de sus hábitos, y en general no asumen corresponsabilidad en el mismo. Creen que la mala salud es cuestión de azar y por lo tanto no es controlable. Eso es una de las cosas importantes que uno tiene que hacer para llegar a viejo, porque el que fuma llega viejo, y usted fuma y póngale cuidado que de 50 para adelante está jodido. Sigo haciendo deporte y en la medida de las capacidades del deporte que uno puede hacer, pero lo disfruto, pesco, de manera que yo considero que mi salud es buena. Invierto mucho en salud, invierto en prevención en salud, toda la vida he hecho ejercicio desde niño. Mi salud se está deteriorando, pienso que es los excesos de la juventud y la falta de cuidado. Nunca pensé que iba a envejecer, que iba a tener ciertas molestias. En Colombia, las enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y el cáncer son la principal causa de enfermedad y muerte. Con el envejecimiento de su población, Colombia va a enfrentar un aumento significativo de las enfermedades crónicas y del gasto en salud. Misión Colombia Envejece muestra claramente que el Estado y la sociedad en general deben prepararse para afrontar las crecientes demandas que implica el envejecimiento de su población. Y esta preparación, además, es una tarea importante para cada colombiano menor de 60 años. Esta es una tarea a la que todos debemos aportar, una tarea que comienza con una simple pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy por mi vejez?